el Cristo de la Gloria continúe bendiciendo a este hermoso pueblo que se reúne a esta hora a escuchar la palabra de Dios después de haber cantado, después de haber adorado al Señor. Después de recibir tantas bendiciones, viene una más, que es la palabra de Dios, para lo cual les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 45, y leemos del versículo 1 hasta el 7. Repito, Isaías 45, versículo 1 al 7, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia lo confirma diciendo, amén. Gracias, Señor. Del 1 al 7 de 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y esas puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y que creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te pido bendecirla. Te pido bendecir los corazones de los oyentes a esta hora, nuestros amigos y tus hijos y todos los que la estamos oyendo. Y te ruego que nos edifiques con ella, que seas, Señor, hablándonos a cada uno según sea nuestra necesidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo ruego y te doy las gracias. Amén. Bien, mis amados, estar allá comodito, sentadito, de pie, como sea, pero atento a la palabra de Dios. Entonces, mis amados, en la escritura que hemos leído nos habla de Ciro. Y Ciro fue un rey de Persia. Todos sabemos que Persia era enemiga del pueblo de Israel. Sin embargo, notemos que Dios escogió a este rey como un siervo de él para poder proyectar su palabra, para hacer cumplir su palabra. Entonces es así como le dice a Ciro, le dice mi ungido, porque Dios lo ungió siendo que no era del pueblo de Israel, perdón, lo ungió para poder hacer con él su santa voluntad y llevar a cabo su santa palabra. De tal manera, mis amados hermanos, que el Señor no solamente escoge a los que son de su pueblo, sino en ese tiempo también escogió a una persona que no era de su pueblo, como en el caso mío, como en el caso de todos los latinos y bueno, el resto del mundo que no somos israelitas. Pero esa salvación para los gentiles vino mucho después, cuando Cristo Jesús ya se había ido para verse con el Padre Eterno. Ahí empezó la evangelización hacia el pueblo gentil. En este caso, entonces, el Señor le está hablando a alguien, o escogió a alguien, al rey Ciro, a alguien que no lo conocía a él. Es decir, Ciro no conocía a Dios, como yo tampoco lo conocía en esos tiempos que andaba por el mundo. Pero miremos lo que dice, sin perder Isaías 45, miremos lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 36, para mirar y verificar que Ciro era enemigo del pueblo de Israel, sin embargo Dios lo escogió. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, leámoslo. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y subamos. Amén. Entonces es para ratificar que era el rey de los persas, y los persas eran enemigos de Dios. Pero Dios utiliza cualquier medio con tal de bendecirnos a nosotros, a todo su pueblo, a todo el que tenga su mente abierta y su corazón abierto a su santa y divina palabra. Entonces Dios utilizó al rey Ciro como herramienta para sus planes con Israel. La palabra de Dios, donde acabamos de leer, le dice dos veces a Ciro, le dice: aunque no me conociste. Veámoslo. El primero, volviendo a Isaías 45, ¿no? Veamos el versículo número 4. Dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Ahí viene: aunque no me conociste, aunque no me conociste. ¿Cómo es que Dios llama a alguien que no lo conoce? Pues para que lo conozcan, para que le distingas. Yo no puedo conocer a alguien si no me lo presentan, si no tengo de pronto un trato con esa persona. Y el versículo número 5 también lo dice: yo soy Jehová, y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. ¿Qué diría yo? Yo no conocía a Dios tampoco. Y él dice: no hay otro Dios, yo soy Dios. Entonces el Señor se está dando a conocer por alguien que no lo conocía. Le está diciendo: aunque no me conociste, yo tengo en ti puesto mis ojos, en ti he puesto algún ministerio, aunque no me conociste. Pero para poderle servir al Señor hay que conocerlo. Entonces el rey Ciro tuvo que conocer a Dios, tuvo que distinguirle. Dice inclusive, donde leímos en Segunda de Crónicas, que el rey Ciro le construyó casa al Señor en Jerusalén también, por mandato de Dios mismo. Dice entonces: aunque no me conociste. Bueno, ¿y qué es conocer? Conocer, de pronto diríamos: pero ¿cómo así Ciro vio a Dios así cara a cara? No, eso no es conocer. De pronto eso podríamos decir distinguir. Conocer podría ser comprender a Dios. Cuando yo comprendo a Dios, le estoy conociendo. Cuando yo tengo conocimiento de Dios, lo estoy conociendo. Cuando tengo entendimiento de Dios y de su palabra, lo estoy conociendo. Son tres verbos, ¿no? Entonces podríamos decir esos tres verbos en comprender, saber y entender. Es lo que tenemos que hacer para poder conocer a Dios. Todos hemos oído hablar de Dios, pero pocos lo conocemos. Todos saben, todos sé que Dios, sí, Dios, los santos, María, todos, sí, yo. Pero de ahí a conocer a Dios, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios, es decir, conocer de Dios. Algún día podremos verle cara a cara y distinguirle como es Él, pero ahorita se está hablando, o Dios nos habla del conocimiento espiritual, del comienzo de su palabra, como dije anteriormente, estos tres verbos: comprender, saber y entender. De tal manera que dice el Salmo número 46, vamos a mirar el Salmo número 46, el versículo número 10, acerca de conocer a Dios. 46:10, estad quietos, oiga, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Jehová. Entonces ahí hay uno de los conocimientos más profundos, es conocer que Él es Dios, que no hay otro. Que mucha gente tiene como Dios el dinero, la droga, el licor, bueno, tantas cosas. Esos son los dioses de ellos, el dinero, bueno, todas las cosas. Pero para nosotros Dios es uno solo. Llámelo como lo quiera llamar, Dios es uno solo. Jehová de los ejércitos le llamamos nosotros. Jehová de los ejércitos le llama la Biblia. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios
nos enseña a conocer a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, no es lo mismo haber oído hablar de Dios que conocerlo. No es lo mismo haber oído hablar de un cantante muy famoso, sí, sí. Bueno, como cante bonito, que hace, vino, trajo y todo. Yo nunca lo he visto. ¿Y cómo hago para conocerle? Tengo que tener un trato con esa persona. Tengo que oírle hablar, tengo que oírle qué opina de una cosa, qué opina de otra y empezar a conocerle. De pronto no tanto su físico, sino su parte espiritual para poder conocer a una persona. Porque las apariencias engañan. Ay, qué persona tan bonita, tan hermosa, que esos ojos, que esa boca, pero no sabemos qué hay por dentro. En cambio, a Dios lo podemos conocer sin ningún tapujo. Dios es Dios y no hay otro. Él mismo lo dice, Dios, yo soy Dios y no hay otro. Miremos lo que dice Primera de Corintios. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, el capítulo 2. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 2. Le damos un solo versículo para que nos alcance el tiempo. Capítulo 2, versículo 11. 2, 11 de Primera de Corintios. Dice, porque, es una pregunta, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, muchas veces decimos que yo me conozco a mí mismo, pero me conoce más mi espíritu que lo que yo mismo pueda conocerme a mí mismo. Entonces dice, así tampoco nadie, oiga, así mismo nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para conocerle? Ahí dice, el Espíritu de Dios conoce a Dios y conoce las cosas de Dios y me las revela a mí, se las revela a todo el que quiera tener conocimiento de Dios. Y así estamos aprendiendo a conocer a Dios. Pero aún en la iglesia, lastimosamente, aún en la iglesia profesante, hay gente que no conoce a Dios. Van, vienen y bueno, todas estas cosas, pero de ahí a conocer realmente a Dios, no lo conocemos. Y no lo digo yo, es que lo ratifica la palabra ahí mismo en Primera de Corintios, pero el capítulo 15. Les invito para que lo leamos. Primera de Corintios, capítulo 15. A ver, capítulo 15, versículo número 34. Ya lo tengo acá. 1 Corintios 15, 34. Dice, velad debidamente y no pequéis. Oiga, velad debidamente y no pequéis. Velar es estar atento. Y no pequéis. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Y le está hablando a la iglesia. La iglesia es la que vela y tiene que estar en oración. Entonces, lo repito, mire. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Lo dice la palabra. No lo estoy diciendo yo, pero porque lo estoy remitiendo de la palabra. Le dice que en la iglesia algunos no conocemos a Dios. Lastimosamente. Conocemos una religión, conocemos una forma de vida, una forma de escapar del mundo, en fin. Y es la religión, pero conocer a Dios no es conocer una religión, es conocerlo a Él. Saber quién es Él. Conocerlo a profundidad y para conocerlo a profundidad debemos escudriñar su sagrada palabra, las sagradas escrituras, que son las que nos dan el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, si estamos en la iglesia, pero seguimos pecando, ¿qué quiere decir eso? A ver, estamos en la iglesia y seguimos pecando deliberadamente, ¿qué quiere decir? Que no conozco a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que Dios es santo y Él ha dicho, sed santos como yo soy santo, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo conozco a Dios si voy a la iglesia, pero sigo siendo la misma persona, si no hay un cambio? Si sigo siendo la misma, si sigo en mis distracciones, en tantas cosas malas en las que yo estaba y sigo en las mismas, entonces no conozco a Dios. El que conoce a Dios conoce su palabra y conoce su comportamiento, conoce la forma de poder estar delante de Dios, no con una religión, sino con un conocimiento pleno de que sí conocemos a Dios. Hay una carta que el apóstol Pablo le escribió a Tito. Vamos a mirar. Tito, el capítulo 1 de Tito, vamos a mirar aquí por acá que lo encontremos. Tito,
capítulo 1. Miremos esta porción tan linda. Tito capítulo 1, versículo 16. ¿Estamos? Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios. Oiga, profesan conocer a Dios. Lo divulgan, dicen, sí, yo conozco, pues, sobrado. Entonces, mire, textualmente, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tremenda esa palabra. Profesan conocer a Dios, pero sus hechos muestran que no conocen a Dios. Vuelvo al texto. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y de quién está hablando? Pues de la iglesia, de las personas que decimos conocer a Dios, pero que realmente no lo conocemos. Hay que conocer a Dios a profundidad y por su palabra empezamos a conocerlo. Miremos también lo que nos dice el libro de los Romanos. Retrocedamos un momentico. Libro de los Romanos, el capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos 1, 21 y 22. Espero que ya lo hayan encontrado. Romanos 1, 21 y 22. ¿Estamos? Bien. Pues habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se oscureció. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oh Señor, esta palabra es dura. ¿Qué dice el Señor ahí? Diciendo que me conocen, me desconocen totalmente. Diciendo que conocen mi palabra, enseñan doctrinas de hombres. Diciendo que conocen mi amor, enseñan el odio, el rencor, la ira y todas aquellas cosas que afectan el corazón de Dios. Para conocer a Dios es necesario actuar como Dios actúa, amar como Dios ama, ser ejemplo ante un mundo tan pecador, tan terrible, ser ejemplo de que sí conocemos a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, si solo guardamos y respetamos su palabra, lo vamos a conocer. Si guardamos y respetamos su palabra, quiere decir que lo conocemos. Entonces, cuando yo digo que conozco a Dios, hago las obras de Dios. Pero si yo digo que lo conozco y hago lo que yo quiera, es difícil. Miren lo que dice Primera de Juan. Miremos Primera de Juan, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2. Ya les digo, versículo 3. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pongámosle cuidado. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Está claro? Lo repito, mire. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si es que guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, no lo conocemos, solamente somos religiosos, costumbristas. Y los religiosos y los costumbristas no podemos ir al cielo. Pero si conocemos a Dios, haremos las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué hay que conocer a Dios? Por mi propio bien, para poder ir al cielo. Y otra razón es, yo debo conocer a profundidad a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me conoce a mí a profundidad. No lo puedo engañar. Dios dice que me conoce, dice el salmista, mi embrión vieron tus entrañas. Y en lo profundo fui creado allá en el vientre de mi madre, tú me creaste. ¿Quién me conoce mejor que Él? Ni siquiera mi madre me conoció tanto como me conoce Dios. El Señor, hablándole a Jeremías, cuando lo llamó, le dijo, antes de que te formases en el vientre de tu madre, oiga bien, antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está en el libro de Jeremías capítulo 1 y el versículo 5, para que lo confirmemos. Lo repito, el Señor dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Eso ha hecho Dios contigo y conmigo. Si Él me conoce, estoy en compromiso para conocerlo a Él, por su palabra, por la profundidad de su amor.
Si el Señor nos habló, digámosle, gracias Señor, porque tengo que conocerte más. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendito sea Señor, porque tú me invitas hoy a que te conozca. Pero no de boca, no de labios, sino de corazón, de todo corazón, con mi alma, cuerpo y espíritu. Ayúdame, Señor, a conocerte más y a parecerme más a ti cada día. Y no a parecerme al mundo, sino a parecerme a ti y no al mundo. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, te alabo y te bendigo. Que el Señor Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo. Amén.